En Argentina, más de 13 millones de personas viven en propiedades que no son propias, que no son de ellas, que son alquiladas. Una cantidad que aumentó un 11% en los últimos 3 años. Y cada vez que se actualiza o que se tiene que renovar un contrato, la inflación hace que sea una verdadera pesadilla. Esta mañana contábamos el caso de un conocido que venía pagando 55.000 pesos por mes de un contrato que se acaba de vencer. Intentó renovarlo y en la renovación se enteró que tenía que pagar 3 o 4 veces más de 145.000 pesos mensuales. Y cuando se puso a buscar opciones para departamento, descubrió que, por ejemplo, en varias inmobiliarias están planteados los alquileres en dólares, algo que prohíbe taxativamente la ley que se sancionó hace poquito menos de un mes en el Congreso de la Nación. Este es uno de la cantidad de temas y desafíos que afrontan las familias que alquilan aquí en la Argentina. Vamos a hablar de este tema con Maximiliano Vitar, que es referente de la Asociación de Inquilinos de aquí de Córdoba, que ha participado muchas veces incluso en la discusión de las distintas normativas aprobadas a nivel nacional. Maximiliano, te agradecemos por la paciencia. Gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para usted y la audiencia. Bueno, finalmente podemos encontrarnos, Maxi. Sí. ¿Cómo es tu mirada acerca de la nueva normativa o las modificaciones que se han implementado allí y este primer mes de vigencia? ¿Cómo ves el arranque de la nueva ley? Bueno, la verdad es que nosotros, a diferencia de la ley anterior, que la habíamos impulsado las organizaciones de inquilinos, nosotros nos encontramos con un proceso que el debate fue completamente distinto y más que todo esta modificación de la ley de alquileres no fue impulsada por las organizaciones de inquilinos, sino que fue una respuesta a unas distintas etapas o un proceso que ya venía desde no solamente el tratamiento de la ley anterior, sino durante toda la aprobación y el cumplimiento de la ley, un lobby inmobiliario muy fuerte que fue avanzando en distintas etapas y que la última etapa fue tratar de no solamente endilgar las distintas responsabilidades o situaciones económicas del país que tienen explicaciones en otros fenómenos, como por ejemplo la pandemia, la emisión monetaria, la guerra, bueno, las distintas variables macroeconómicas que no están ordenadas. Bueno, en vez de hincharle la culpa a esa situación, como sucede en otros rubros, bienes o servicios de la Argentina, en los precios, endilgárselo a la ley de alquileres. Y en eso lograr una modificación, que esa modificación implicaba un ajuste muy grande en el familias que alquilaban. Un poco lo mencionaba vos recién, de cómo este único punto en el cual la ley de alquileres no regula, que es el precio inicial, cómo eso en la libertad de mercado termina siendo un desfasaje o una situación de debilidad muy grande para quienes hoy no tienen un derecho propio. Y desde ese punto de vista nosotros logramos frenar ese ajuste, logramos mantener los 3 años, si bien se redujo el ajuste o el periodo de ajuste, en vez de ser anual pasó a ser semestral, pero el índice, a nuestro entender, tuvo una salida lógica o equilibrada, donde se redujo el plazo de ajuste, pero se modificó el índice, donde tiene una cierta prevalencia más que todo el poder adquisitivo de quienes alquilan. Sin embargo, nuestro desafío no sabíamos que no terminaba ahí, sino que realmente el desafío, al igual que fue con la ley anterior, el desafío está en hacer cumplir la ley. Ujú. Nosotros durante todo el debate de la ley de alquileres, tanto en la anterior como en esta, decíamos e insistíamos que teníamos que dejar de discutir la letra muerta en la Argentina en materia de alquileres, porque la realidad es que si no hay un órgano de control, una sanción, si hay un incumplimiento,
realmente se hace muy difícil que hoy una familia pueda ver los beneficios o cuáles son los efectos de algún tipo de modificación de la ley. Y bueno, no necesito hacer mucho más hincapié, pero haciendo un repaso de lo que vos mencionabas, no solamente pasamos a aumentos que son muy difíciles de afrontar en el plazo inicial, sino que a su vez también encontramos que una contradicción muy grande, donde por un lado te dicen que ese precio inicial es en virtud de la nueva ley de alquileres, pero vas a firmar ese contrato y ese contrato no está dentro de la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que te justifiquen el valor de un precio inicial? Porque tiene que tener ciertas coberturas o porque ciertas condiciones legales son desventajosas para el propietario y por eso pone ese precio, para después que esas condiciones aparentemente desventajosas ese contrato que debería ser de acuerdo a esa ley, no se ajusta a la ley. Maximiliano. Ya no se ajusta simplemente en lo que es la forma del ajuste. Encontramos contratos que son ajustes con ajustes trimestrales, cuatrimestrales o ajustes semestrales, pero no con el índice que establece la ley, sino también violando el plazo inicial y ni hablar de lo que vos recién mencionabas, que era precios en dólares. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día. Cecilia te saluda, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Mira, te quería consultar respecto a esto porque al parecer en la práctica existe, ¿no? Contratos que no están bajo la ley. ¿Qué hace un inquilino ante esta situación que le quieren hacer firmar un contrato que está en dólares o que tiene una actualización trimestral, como vos mencionabas? Bueno, la realidad es que lo que primero nosotros tenemos que hacer, más que todo, es exigirle, y es un poco lo que le venimos planteando al gobierno nacional y al gobierno provincial. Nosotros necesitamos una Secretaría Nacional del Alquiler, por un lado, que sea un órgano de control con un poder de policía, y segundo, en la provincia de Córdoba, que haya una defensoría del inquilino, un área donde defiende y haga cumplir legalmente la ley. Porque la salida que yo te puedo responder a esa pregunta es que no alquilen o en su defecto los inquilinos vayan a denunciar a una inmobiliaria o al propietario que hoy le está por renovar. Y la realidad es que los pone en una situación muy desventajosa en ese sentido. Yo creo que no puede ser que nosotros terminemos siendo los denunciadores o los controladores de cómo funciona el mercado inmobiliario, si aparentemente son las inmobiliarias las que cumplen ese rol y que es más, cobran comisión inmobiliaria por cumplir ese rol. A mí lo que me genera mucha bronca es que hoy nos empujen esta situación de rechazar un contrato o en su defecto aceptar un contrato en condiciones legítimas y pagar comisión inmobiliaria. O sea, lo que nosotros hoy estamos viendo, desgraciadamente, y la única luz que vemos al final de este túnel, tan complejo que es transitar hasta encontrar una nueva vivienda, es por parte de los escribanos, donde con algunas articulaciones que hemos tenido con el colegio, los escribanos son los que hoy están rechazando y no están certificando firmas de contratos que están por fuera de la ley. Pero bueno, tampoco esa es la solución, porque realmente si ese inquilino no termina firmando, o sea, hoy le están haciendo elegir entre quedarse en la calle o firmar un contrato que es ilegal. Y la verdad que en este contexto económico tan delicado y tan complicado, me parece que no termina siendo una alternativa quedarse en la calle. Entonces yo creo que como respuesta a los inquilinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente rechazar, denunciar a la inmobiliaria, pero particularmente organizarnos. Yo creo que si somos muchísimos los que estamos exponiendo este nivel de abuso inmobiliario e ilegalidad que hay en el mercado inmobiliario, seguramente por lo menos van a tener algo de vergüenza, se van a poner algo rojos o van a hacer dudar cada vez que quieren poner un contrato que no esté dentro de la ley. Maximiliano, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te habla. Te consulto acerca de, vos de alguna forma fuiste dándolos, pero como para ir haciendo algunos tips, ¿qué aspectos te parecen de esta nueva ley positivos y qué aspectos te parecen así puntualmente que hay que estar muy atentos
¿por qué no ayudan, especialmente del lado de los inquilinos, por supuesto, del lugar en el que vos estás también, ¿no? Sí, sí, bueno, mira, el principal para nosotros fue muy importante mantener los 3 años, el plazo mínimo de 3 años en un contexto tan volátil como es nuestra economía y nuestro país, tener aunque sea una proyección o que de última nuestros hijos o nuestras hijas tengan que transitar aunque sea en la etapa escolar uno o una renovación de un contrato, para nosotros es una cierta tranquilidad. O sea, la verdad que minimiza muchísimo el tema del plazo mínimo, pero para nosotros mudarnos, o sea, nosotros cuando alquilamos no es que buscamos o consumimos una vivienda. La realidad es que uno cuando alquila conforma un hogar, conforma una familia, genera un asiento social, con lo cual la mudanza o irse a otro lugar no es algo que para nosotros es menor. Y vuelvo a insistir, teniendo en cuenta las etapas escolares, la relación de las familias, la relación incluso ante una eventualidad, poder contar con algún vecino, amigo, un familiar cerca, para nosotros es muy trascendental. Entonces ese fue el primer logro que hemos tenido de mantener ese plazo de 3 años. El segundo es lograr que el ajuste del alquiler no sea en base a la propuesta o al criterio del inquilino, del propietario, mejor dicho. Es decir, que es en base a un ajuste que se define de acuerdo a un índice que está publicado oficialmente. Para nosotros eso es trascendental porque ya vemos que en contratos que están por fuera de la ley están pidiendo aumentos semestrales del 60% como latigo. En un momento estábamos viendo aumentos trimestrales de el 40%. Imagínense en una economía donde casi la mitad de nuestras familias están en el sector de informalidad. Imagínense qué sector o qué familia que no está asalariada o no está dentro de la formalidad puede tener un aumento cada 3 meses del 40% de su sueldo. Entonces para nosotros era una gran ventaja. Y obviamente también esta discusión de la prohibición de los contratos en dólares, que para nosotros también fue significativo. Obviamente que hay otras aristas que también nosotros las venimos discutiendo y planteando, que era generar ciertos beneficios o incentivos para que propietarios pudieran poner sus viviendas en alquiler. Pero sí creemos, y es insistente en esta discusión, y lo hemos dejado claro tanto en su momento cuando debatimos la ley anterior como la actual, que la verdad es que fue una victoria el mercado inmobiliario seguir debatiendo que el problema habitacional que hoy tiene la Argentina es por culpa de 1 o 2 artículos de una ley que tiene solamente 3 años o usted tiene 3 años y medio, porque la realidad es que nosotros tenemos que debatir de manera mucho más profunda cómo poder acceder a la vivienda en la Argentina. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que hacer una discusión integral donde se vayan avanzando en distintas iniciativas y no recaer siempre en el mismo debate de ley de alquileres sí, ley de alquileres no. O sea, nosotros creemos que hay distintas herramientas que se usan a nivel internacional y pasando por el amplia gama de posiciones, ideologías o cada uno como lo quiere poner en términos políticos, de izquierda hasta derecha, pasando por el centro, donde en países desarrollados, subdesarrollados, con estabilidad económica, la realidad es que la discusión de fondo es que la vivienda tiene que dejar de ser un método de especulación y pasar realmente a tener una función social. Es imposible avanzar y concebir la conformación de una familia si hoy no se tiene una vivienda o un techo. Entonces me parece que desde ahí se tiene que ir avanzando con distintas iniciativas, por eso nosotros hemos planteado también que el debate tiene que continuar y no quedar en esta discusión, porque si no volvemos a lo mismo y si no vamos a estar discutiendo ley de alquileres cada 1 o 2 años. Exacto. Por eso mi pregunta me surgía de lo que venías hablando. Dijiste recién acceso a la vivienda, ¿sí? Y pensaba si era posible, si se les había pasado a ustedes por la cabeza la posibilidad de ver cómo se le puede exigir al Estado la facilitación, que facilite el acceso a la vivienda a través del alquiler, de alguna manera.
se comprende. ¿Está pensado, se puede, digamos, se puede avalar esta idea para poder llevarla adelante? Así como tenemos, por un lado, a veces como que los precios justos, el Estado establece algunos planes para poder construir, bueno, a ver, para quienes alquilan, ¿qué facilidad brinda el Estado? Porque esto es subsistencia, esto es básico. Ujú. Bueno, en ese sentido yo vuelvo a insistir, es que hay distintas herramientas. Nosotros creemos que es una de las principales contradicciones que nos quiere imponer el mercado inmobiliario, donde dice de que nosotros, para poder discutir o acceder a una vivienda propia, no tenemos que regular lo que sucede en materia de alquileres, o no tenemos que meternos en lo que sucede en materia de alquileres. Pero incluso en la historia de nuestro país, cuando ha habido distintas regulaciones, donde se ha ido avanzando con distintas iniciativas en no solamente mejorar la oferta en materia de alquileres, sino que a su vez también regular el impacto que tiene el alquiler en el salario promedio de un inquilino o una inquilina, no solamente bajó el impacto del alquiler y hubo más posibilidades que se pudiera alquilar, sino que a su vez también directamente hubo cada vez más propietarios. Es decir, en los años desde el 40, 45 hasta el 70, hubo distintas iniciativas donde se logró limitar hasta un 25% del impacto del alquiler en el salario promedio de un obrero rural o un peón rural en Argentina. Y con distintas iniciativas pasamos a tener un impacto de un 4%. Eso generó que a su vez también en ese mismo periodo aumentara en casi un 30% la cantidad de propietarios en la Argentina. Con lo cual, yo quiero plantear esto, es que es una mentira que la libertad de mercado a nosotros nos va a permitir que nosotros podamos acceder a una vivienda propia o que podamos alquilar de manera justa. Porque particularmente en la época de la dictadura, hubo dos medidas dentro del programa económico de Martínez de Oz, donde atacaban directamente a lo que sucede en materia de vivienda. Por un lado, beneficios fiscales para que se pudieran construir viviendas, donde los dólares que estaban en el colchón pasaran a los ladrillos y que eso iba a generar un incentivo en la construcción y eso iba a haber más oferta y esa oferta iba a hacer que los inquilinos pudiéramos elegir. Y por otro lado, se desreguló el precio del alquiler, se desreguló la limitación del impacto y nosotros pasamos a esa situación donde no solamente hemos aumentado, por lo menos hablando de los últimos 20 años, ha aumentado el parque inmobiliario por encima de lo que ha sido el aumento poblacional y eso no ha replicado en ninguna de las dos situaciones que aparentemente venían a brindar solución en esta desregulación, que era que nosotros pagáramos menos alquiler, que nosotros pudiéramos elegir y que a su vez también hubiera la posibilidad de poder acceder a esa vivienda propia. Entonces, hoy encontramos que cada vez hay más viviendas en menos manos y cada vez pagamos más alquiler de lo que estábamos pagando antes. Entonces, el resultado de esta desregulación ha generado dos consecuencias que son contradictorias. Por un lado, cada vez hay más inquilinos, que recién lo mencionaba, y a su vez también se hace cada vez más difícil poder acceder a una vivienda. Entonces, estamos yendo a un proceso de inquilinización que a nuestro entender tiene que haber un rol preponderante del Estado, no una libertad de mercado. Y en ese sentido, yo creo que se pueden generar incentivos de construcción de viviendas para alquilar, donde el Estado ponga un valor de referencia de cuánto tiene que ser el precio del alquiler. Hoy la verdad que un departamento de un dormitorio de 150.000 pesos, la verdad que a mi entender es irracional. No estamos hablando de un departamento, un costo para una familia tipo, estamos hablando de un departamento de un estudiante. Claro. Cuando el precio o el sueldo promedio en Córdoba está en 350.000 pesos, o sea, casi el 50% se está yendo solamente en el alquiler de un estudiante. Y en eso yo creo que a nuestro entender tiene que ir avanzando en otras iniciativas, como por ejemplo, como decíamos recién, en generar
un control de lo que sucede en el mercado inmobiliario, generar a su vez también iniciativas donde si el impacto del alquiler baja, permita que vos puedas tener una política de créditos blandos para poder comprar tu vivienda, y bueno, desde ahí sí, ir realmente dando una solución concreta donde la construcción de viviendas no sea para acumular o como un método de especulación o ahorro, sino que sea para solucionar un déficit habitacional que en la Argentina se está profundizando hace muchísimo tiempo. Claro. Ceci, ¿tenés alguna pregunta más? Sí, Maximiliano, mira, quería consultarte porque, bueno, evidentemente lo que vos planteás, ¿no? Una especie de anestesia por parte del gobierno que no se duele de la situación de inquilinos, de quienes no tienen acceso a una vivienda propia, de quienes, bueno, sufren por allí el abuso en los contratos, donde es desproporcionado lo que vos decías. Siempre es como que le estamos pidiendo un poquito más al gobierno, ¿no? Para que tenga regulación en todo esto, acción, participación. También por allí la situación de los que dan en alquiler, ¿no? Que muchas veces hay mucha gente, ¿no? Que también trabaja toda su vida, logra tener una propiedad para dar en alquiler y pretende que eso sea parte de su jubilación. Creo que es algo natural y normal que sucede en cualquier sociedad y que puede ser cuando ya las fuerzas no te dan para estar en el mercado laboral, tener este resguardo como para tener un ingreso. Y que muchas veces ese ingreso está acompañado de una jubilación mínima, magra, que tampoco alcanza para la subsistencia, remedios, etcétera. Digo, planteo situaciones de la sociedad, ¿no? Que se dan habitualmente. Y este ingreso que se actualiza cada 6 meses, por ahí no se condice con el valor del costo de vida, ¿no? Que en 6 meses... Posiblemente si tenés una inflación del 150% y tenés más o menos un 75% de aumento y de pérdida de poder adquisitivo respecto a cuando firmaste el contrato, ¿no? Al momento inicial del contrato. Y es un poco lo que plantea aquí una oyente de Radio María que dice: como propietaria padezco de la falta de actualización, más expensas que se actualizan y están a cargo del propietario. El nivel de inflación impide cualquier transacción, ¿no? Quizás también por allí el índice con el cual se actualiza no coincide con el índice de inflación, que no sé si tiene que coincidir, pero que la realidad es que a la hora de pagar las cuentas, el bolsillo de ninguno de los dos lados alcanza, eso es así, me parece. Sí, yo un poco respondiendo con algunas cuestiones en particular, yo coincido con lo que plantea la propietaria. La realidad es que, como lo planteé al principio, el problema no es la ley, el problema es la situación económica. Sí. Si nosotros tuviéramos una situación de estabilidad, la verdad es que nosotros no estaríamos hoy discutiendo si el problema es el índice o el problema es cómo se desfasa ese índice con respecto a lo que es el ajuste. Yo no creo que el problema esté siendo la ley, sino el problema está siendo la situación macroeconómica. Ese es el primer punto. Sí. El segundo punto es que me parece necesario también, yo creo que la discusión no tiene que ser de que entre pobres nos estemos bancando, es decir, ese jubilado que hoy no alcanza con su jubilación, y toma esta lógica de pagar el alquiler, que no sea el inquilino el que le cubre esa diferencia, sino que creo yo que tiene que haber una mejor jubilación. O sea, me parece que la discusión tendría que ser en ese sentido. Pero planteando el tema incluso de jubilados, la verdad que a nosotros nos escriben muchísimos jubilados que ya no solamente se han tenido, bueno, ha sido de público conocimiento en estos días esta jubilada que se iba a quedar en la calle porque el esposo había fallecido, la hija había fallecido, sí, no le salía de la pensión y se quedaba en la calle porque no podía pagar el alquiler. Me parece que también si ponemos en valor el tema de la jubilación y la situación de los jubilados, la verdad que un jubilado que alquila está en una situación mucho más compleja y seguramente capaz que le está pagando a otro jubilado que no le está alcanzando, pero por lo menos tiene un techo. Pero independientemente de toda esa situación, yo creo que me parece que tiene que haber otras discusiones, como el planteo de manera integral, que creo que puede ser una inversión
o tener la expectativa de una inversión, pero al igual que creo yo que sucede con muchísimas otras circunstancias, hay inversiones que terminan siendo rentables en algún momento y otras inversiones que no terminan siendo rentables. Seguro. Y no por ese sentido no se tenga que rotar a otro tipo de inversiones que sean mucho más rentables. Hoy planteo mucho, bueno, yo prefiero, en vez de poner esa plata en un departamento, prefiero ponerlo en plazo fijo y con eso, con el interés del plazo fijo, voy teniendo esa diferencia. Bueno, son inversiones, pero cuando el plazo fijo no deja de rentar, es como que le eché la culpa al banco porque ya no te es redituable el plazo fijo. La realidad es que no es culpa de los inquilinos la situación, ni macroeconómica, ni tampoco que la jubilación sea tan magra. Claro. Y mucho menos que si ha sido una decisión de tomar como inversión esto y que hoy no está siendo rentable, tampoco es una culpa del inquilino y que haya que no entenderle esa situación. Es una lucha de bolsillos flacos, me parece. Exactamente, entonces yo creo que hay que ir generando un cierto equilibrio. Yo creo que la mayoría de los inquilinos tratamos de tener una relación estable. Sí. Como decía en la entrevista, para nosotros no es para nada placentero mudarnos, mucho menos vivir en un lugar con una relación compleja con el propietario y con la inmobiliaria. Entonces, la mayoría de los inquilinos tendemos a mantener una relación estable. Lo que pasa es que, bueno, hay algo que también prima, es que si hoy de las dos personas que salen a trabajar, una está saliendo a trabajar simplemente para pagar el alquiler, realmente se hace insostenible esta situación y creemos nosotros que tiene que haber una mirada integral, una solución integral y en ese sentido avanzar con los pequeños propietarios en que les sea rentable, pero a su vez también que los inquilinos podamos tener una cierta estabilidad y donde podamos, a nuestro entender, no salir, no... Bien. Como decimos, no vivir para alquilar para vivir, sino claro, vivir para alquilar. Así es. Maximiliano, te agradecemos muchísimo toda la reflexión, la información aportada. Vamos a seguir, por supuesto, de cerca este tema. Un abrazo, que tengas buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Maximiliano Vita, referente de la Asociación de Inquilinos de aquí de Córdoba, acerca de la marcha, la puesta en vigencia de las modificaciones en la normativa nacional que regula supuestamente los alquileres.